Este tema, señores, para hablar justamente, empezar nuestra discusión con los candidatos que nos acompañan el día de hoy. Está Ricardo Soberón, él es abogado, especialista además en seguridad ciudadana, candidato al Congreso por Juntos por el Perú con el número 24. Bienvenido, Ricardo. Está también Harold Mora, es ingeniero de sistemas de informática, colegiado y habilitado magíster en gestión pública por la UPC. Un montón de títulos que lo refrendan. Él es candidato de Podemos por el progreso del país con el número 19. Y está también Karin García, abogada con maestrías y candidata del PPC con el número 12 en Lima. Uno de los partidos que más mujeres ha incluido en su lista, me Tenemos parece. paridad, ¿no? paridad y ¿no? alternancia. Muy bien. Es el único partido que tiene paridad. Que tiene paridad y alternancia. Bien por eso. Bien por eso. Karin, empezamos contigo justamente porque creo que hay una preocupación del PPC justamente por poner el tema de la mujer sobre el tapete. Solo en la propuesta política ya hay un mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, porque la verdad que esto es, ya uno empieza a perder la esperanza, ¿no? Una de las cosas más importantes para el partido en esta participación que vamos a tener en este periodo, que es una transición, es entender como partido, ¿no es cierto?, que necesitamos tender puentes. El país necesita de solucionar problemas. El país necesita el día de hoy que los diferentes poderes del Estado, ¿no es cierto?, se pongan a trabajar para el país. Tenemos que cesar de las diferencias. Acabamos de ver lo que ha pasado con el país hermano de Chile. Es una desgracia lo que está ocurriendo y viene desgracia tras desgracia. Tenemos que alejarnos de esa violencia que además se refleja en el ciudadano día a día. Entonces, para eso el Estado, en todos sus diferentes componentes, tiene que hacer lo que le corresponde. Tú decías con mucha claridad, necesitamos fiscalizar, necesitamos hacer la labor que nos corresponde. En este caso, el Partido Popular Cristiano está planteando un trabajo muy puntual porque no da para más. O sea, tenemos años, 5 meses para poder tender estos puentes y hacer un trabajo, cosas muy concretas. Tenemos que completar lo que es la reforma política, tenemos que modificar algunas cosas y completar también lo que es la reforma judicial. Tenemos que defender el capítulo económico. Sin defensa del capítulo económico no hay posibilidad de desarrollo para el país y sin duda uno de los puntos más importantes y que tenemos que trabajar con integridad es el de la seguridad ciudadana. Acabamos de ver esta noticia lamentable y ese es el punto, ese es el quid del asunto. Las instituciones están obligadas a cumplir con su deber. No puede ser posible que después de 4 horas el Ministerio Público no tenga capacidad para reaccionar. No puede ser posible que la propia policía se demore 2 horas para llegar y cercar a ver un incidente y cerrar y que se pueda salvaguardar, ¿no es cierto?, las condiciones en que se ha encontrado ese cadáver. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un paquete de medidas. Tú acabas de decir, con leyes no se cambian las realidades completamente, pero sí tenemos que hacer algunas modificaciones muy puntuales. ¿Para qué? Para poder darle mejores condiciones, por ejemplo, a quien nos defiende. El policía que tiene que trabajar, ¿no es cierto?, no puede estar tan indefenso y en unas condiciones precarias como, por ejemplo, yo sé que todos hemos ido, por ejemplo, a la comisaría y encontramos al policía que tiene que llevar sus hojas, que tiene que llevar su computadora, que tiene que pagar sus balas, que tiene que pagar su uniforme. Y el Estado tiene dinero. El Ministerio de Interior tendría que saber cómo invertir. Habría que preguntar también por qué no han llegado, por ejemplo, los criminalística. Probablemente no estamos seguros que no están tomando café y no que están durmiendo, pero algo pasa que no les permite llegar hasta el lugar y que el Estado lo tiene que resolver. Paso primero con Ricardo porque me gustaría que nos explicara un punto que ha tocado el PPC, que suponemos que en Juntos por el Perú no va a estar necesariamente en agenda. El capítulo económico, ¿debe ser o no debe ser modificado? Seguramente que sí. En la Constitución de 1993 ha sido objeto de una serie de reformas de nivel político y no hay motivos para no poner en consideración también una discusión seria, abierta, transparente sobre varios de los artículos de los capítulos del capítulo económico de la Constitución. Pero básicamente, Ricardo Tocayo, es que la propuesta de la izquierda, tú haces una agrupación que la representa,
es no alguna modificación, sino un cambio radical del modelo económico que nos ha permitido un crecimiento, claro, que tiene que modificarse para que alcance a todos, pero que nos ha permitido crecimiento. La izquierda quiere un cambio radical del modelo económico, básicamente Mira, dejar este modelo y cambiarlo por uno estatista. Yo creo, no. Yo creo que ahí hay una tergiversación. Cualquier modificación del modelo económico implica, primero, partir por un reordenamiento del territorio. O sea, nos encontramos en una situación de tal desorden y tal caos en la priorización de los usos del territorio que es fundamental realizar un análisis, una evaluación de qué cosas se prioriza, cómo Y es usamos el el agua. reordenamiento territorial, lo vamos a revisar, Tocayo, por favor, perdóname que te interrumpa, luego de la pausa que tenemos que hacer a continuación. De noticias, estamos en nuestra cobertura especial El Poder en tus Manos, campaña electoral para las elecciones al Congreso. Estábamos escuchando a Ricardo Soberón, candidato al Congreso en el partido Juntos por el Perú con el número 24, ha sido jefe de vida y nos estaba señalando que fundamental para la revisión, por ejemplo, del tema económico en nuestro país era el ordenamiento territorial. ¿Cómo así, Ricardo? Gracias, buenos días. Soy Ricardo Soberón, voy por Juntos por el Perú y creemos que dada la situación de la crisis política que vive el Perú y considerando lo que ha ocurrido en otros países de la región, no podemos negar la necesidad de hacer una evaluación de cómo se han aplicado cada uno de los dispositivos constitucionales en estos últimos 30 años. Me refería al ordenamiento territorial, puesto que aún hoy en el Perú hay una terrible confusión y desorden sobre la forma como las comunidades confrontan con concesiones mineras, de hidrocarburos, energéticas, forestales, y eso es un asunto que ocasiona conflictividad social, un asunto a revisar, a discutir y a debatir. En segundo lugar, es obvio que este modelo, tal como ha sido implementado, ha ocasionado, entre otros, un tremendo y severo problema de megacorrupción a distintos niveles y más allá del tema Odebrecht y Lava Jato. Observamos cómo no hemos tenido capacidad de regular, por ejemplo, los lobbies, los aportes en campañas, los favores políticos en campaña que son devueltos luego con proyectos de ley con nombre propio. Pero esa es tarea de fiscalización, no es tarea del modelo económico. No, seguramente. O sea, yo lo que te planteo es que debemos de abrir un amplio debate. Nada está escrito sobre piedra a nivel de un nuevo Congreso de la República. Nos interesa tu especialidad, Ricardo, en seguridad ciudadana, justamente con el caso que hemos visto. Estábamos ya conversando sobre que el endurecimiento de penas no ha cambiado la situación. No lo ha cambiado en el caso de los feminicidios, no lo ha cambiado en el caso de la violación de niños, por ejemplo. Hay más de 30 leyes que han sido aprobadas en el Congreso anterior en la materia y no funcionan. El grave problema, amigos, es que para la población en general la ley penal no disuade. Eso es un tremendo problema que nos estamos dando cuenta. Creemos que más allá de las leyes, por ejemplo, hay un tema fundamental a revisar a nivel presupuestal. Hay un Fondo Especial de Seguridad Ciudadana con más o menos 300 millones de soles que ha sido aplicado para construir comisarías. A nuestro juicio eso es un terrible error porque la comisaría es un sitio cerrado donde los policías se encierran a cuidar del barrio y no necesariamente se garantiza la presencia en las calles. De acuerdo, cada vez vemos menos policías en las calles, pero en algún lado los tenemos que poner también. No lo vamos a poner en una caseta. Pero sin embargo, nosotros observamos cuando hay conciertos de música, cumbres presidenciales o partidos de fútbol importantes, ahí aparecen todos. Sí. Entonces, ¿qué criterio de seguridad ciudadana tiene nuestro ministro del Interior? Que los días de semana desaparecen los policías y cuando hay conciertos aparecen en las calles. La administración de nuestra policía. Creemos que es necesario recuperar el tiempo perdido en las comisiones de justicia y derechos humanos y en la Comisión de Defensa Nacional. Más de 500 horas de sesiones de la gestión pasada que han sido desperdiciadas en temas que no son importantes para los Ahora, el Congreso aprueba el presupuesto y la verdad que aprueba cada cosa que propuesta por el Ejecutivo, hay que decirlo, ¿no? 7 millones de soles para solucionar el caso de trata de personas. 7 millones de soles. Y lo más tradujo, ¿no? 7 millones de soles. O sea, mejor digo, ¿por qué no ponen en el presupuesto? Nada. No nos interesa el tema de la trata. Ya está, ¿no? Suficiente. Y lo más grave, amigos, es que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
tú ves los indicadores y todo va bien, todo va sobre ruedas. Y sin embargo la gente piensa lo contrario. Acá hay un tremendo problema de discurso político del Ejecutivo que no es objeto de control por parte del Congreso de la República. Yo quería que los tres candidatos nos den su punto de vista sobre otro problema gravísimo que es el de la corrupción. Y usemos como ejemplo lo que se ha revelado estos últimos días, el robo de gasolina en unidades militares. El ministro nos ha dicho que es un caso aislado, pero hay algunas dudas, porque no es la primera vez que pasa. Nos lo dirá el señor, naturalmente, Soberón, que ha sido jefe de vida y que conoce de Brain, pero quisiera que la señora del PP... Pero dejemos que Harold Mora... El turno a Harold Mora, que hasta ahora no lo hemos escuchado. Por favor. Sí. Sobre Claro, este tema, buenos días. usted además ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, justamente en la unidad anticorrupción. Cuéntenos, por favor, logros y limitaciones de su desempeño ahí. Es muy importante lo que acabas de mencionar, don Fernando. Definitivamente la lucha contra la corrupción hoy en día simplemente se ve plasmada a través de un decreto supremo 044-2018 que aprueba el Plan Nacional, pero en realidad hay muchos esfuerzos y actividades que hay que plasmar para realmente poder tener una lucha frontal contra la corrupción. En el partido Podemos Perú, lo que quisiera transmitir es que es el único partido en el Perú que tiene un proyecto de plan de lucha contra la corrupción. El único partido que tiene un plan de lucha. Exacto. ¿Está usted seguro que el señor Luna convencido. es el único genio en esa materia en el Perú? Yo no estoy diciendo que el señor Luna es tiene genio. un plan de lucha contra la corrupción. Ningún partido político. El partido político Podemos Perú es el partido que tiene un proyecto de plan de lucha contra la corrupción. ¿Eso es correcto, señora abogada? No, de ninguna manera. Señor Soberón. Tampoco, no tiene es cierto. usted, Por el solamente El contrario. señor Mora tenía ayer su plan de lucha contra la corrupción también. Si me ¿De dónde sale la afirmación? Porque alguna investigación habrá hecho, señor Mora. Por supuesto, nosotros a través de la comisión del CEN específicamente estamos trabajando en el partido político, lo he mencionado, es un proyecto de plan de lucha contra la corrupción, la cual implica y nos da a nosotros como partido político las bases necesarias para poder formular leyes en el Congreso que permitan realmente luchar frontalmente contra la corrupción. Bueno, más allá de que no sean los únicos, ¿nos puede dar un ejemplo? O sea, descartamos que son los únicos, pero nos interesaría saber en su propuesta qué cosa hay. Este ¿no? es el año de la lucha contra la corrupción y el gobierno se supone que ha desarrollado también un plan de lucha contra la Y corrupción. justamente nos estamos enmarcando en ese marco legal que tenemos a través del Decreto Supremo 044-2018 que lo acabo de mencionar. Para el partido es muy importante que como bancada desde el Congreso nosotros tengamos que recoger las necesidades de las personas y plasmarlas en leyes que beneficien a todos los peruanos sin ningún acto de corrupción. En este sentido, y hablando del tema de seguridad ciudadana, es muy importante lo que como Harold Mora estoy trabajando. Hablaba hace un momento Patricia y comentaba que el endurecimiento de penas no ha tenido resultados, pero hay que irnos un poco más atrás. El Código Procesal Penal hace muchos años que no se modifica. Entonces, el proyecto que estamos trabajando, que es muy importante para nosotros, es justamente sobre la aplicación y la ejecución del endurecimiento de las penas por delitos menores cuando se encuentran en flagrancia. No es posible que hoy en día un delito como robo o hurto... El arrebato de un celular, ¿cómo el se arrebato de un sanciona? celular, perfecto. ¿Y qué plantean ustedes? Llega esta persona a la comisaría y simple y llanamente Es un delito 24-48... menor, sale. Exacto. Endurecer las penas en el sentido de que en 48 horas se siga el debido proceso y si es que esta persona es demostrada que es culpable, vaya directamente a la cárcel. Con esto Pero lo que por un delito menor se puede ir a la cárcel, Ricardo. Mira, acá hay un problema serio de desconocimiento. En el sistema carcelario peruano no aguanta una persona más. Hay 91.000 personas cuando tiene cabida para solo 39.000. Yo empezaría por retirar a los 4.000 personas mayores de 60 años de la cárcel, escarcelarlos. Grillete Para tener electrónico. espacio, Ya. para tener espacio. Y de las 5.000 mujeres que hay en cárcel, sacaría 2.500, en principio, porque necesitamos espacio. Primero. Luego podemos empezar a ver que el sistema procesal penal no es que hay que modificarlo, hay que implementarlo. Desde hace más de 20 años hay un nuevo Código Procesal Penal que no ha terminado de implementarse. Entonces, antes que nada hay que terminar la reforma judicial, que está pendiente. No Bueno, hemos terminado siquiera eso. es importante hablar del tema del hacinamiento, pero tampoco nos está tocando cómo es que realmente se fortalece a través del Ministerio de Justicia esa política de infraestructura penitenciaria. Entonces, no solamente podemos estar, yo entiendo la posición del candidato de izquierda y entiendo que no quiere o no pretende salvaguardar la seguridad ciudadana y lo que estamos buscando es proteger al delincuente. Yo estoy en contra de eso. Karim. Dos, ¿no? sí, y dos apreciaciones muy puntuales
puntuales, me siento obligada a discrepar democrática al y grano, Karin, que no generosamente. tenemos tiempo. Listo. Al grano. Tenemos que hacer modificaciones muy puntuales de las normas. Tenemos que cambiar. ¿Por qué no podemos tener justicia en el momento debido? Porque el sistema, los operadores de justicia no funcionan porque no han sido entrenados de la manera correcta. ¿Saben ustedes cómo llegas a ser juez? Estudias un balotario, ¿no es cierto? Te aprendes el balotario, das examen y el examen personal, ustedes ya lo han visto, ¿no? Te preguntan si sabes hacer. Por eso se cambió, si ¿no? sabes, Por eso se cambió pero la no está Junta. pero no está funcionando, pues. Todavía no sabemos, No está- porque la Junta pero- Nacional de Justicia por todavía no ha pero escogido a está nadie, funcionando. ¿no? Pero ¿qué sí funcionaría? ¿Qué sí funcionaría y qué deberíamos hacer? Deberíamos plantear, ¿no es cierto?, crear la Escuela Nacional de Jueces para que ellos puedan ser entrenados terminada la carrera, como se ha hecho, mira, ha funcionado en SUNAT, ha funcionado en Indecopi, ha funcionado en otras instituciones del Estado donde se ha logrado una reforma que ha permitido solucionar el caos administrativo y en este caso la Administración de Justicia. Si nosotros logramos profesionalizar el trabajo y el ejercicio del juez, ¿no es cierto?, lo vamos a alejar de esta línea de corrupción. Tenemos que fiscalizar. Ese es un trabajo, y tú lo has dicho muy acertadamente hace un momento, se dieron leyes de feminicidio, penalizar más, sancionar de manera más severa no nos da resultado, pero sí nos va a dar resultado una fiscalización correcta. ¿Por qué hay corrupción? Hay corrupción porque no se fiscaliza, Patricia, porque no entramos a fiscalizar A ver, donde deberíamos. Escuchamos al señor Mora. Para comentarte, Patricia, el día domingo, un caso real. El día domingo he estado en Lima Norte, específicamente en el distrito de Caraballo. He conversado con efectivos policiales y me comentan desde las mismas comisarías que el 86% de casos que se reportan por delitos menores son realizados por extranjeros y específicamente por venezolanos. Vamos a tomar ¿Estamos de acuerdo? vamos a tomar la bandera xenófoba como No es una bandera xenófoba, ¿ya? A ese sentido Entonces, voy. ¿cómo le explica? O antes que vinieran los venezolanos no había delincuentes en el Perú. Estoy hablando de una estadística real, Patricia, Según- que es el 86% perdón. según por efectivos policiales de las comisarías ¿Vio del usted los casos distrito. registrados? Yo he visto la hoja de denuncias en Ya. donde me muestran ellos que de Entonces- 10 casos, 7 u 8 se presentan a través. No estoy hablando de temas de xenofobia. ¿Cuántos casos Permítame- tuvieron en esa comisaría? Permíteme, por 10. favor, concluir. No, estoy hablando que de 10 casos, estoy poniendo un ejemplo. Permíteme concluir la idea. Le permito concluir la idea y no lo interrumpa más, pero solo le pido, porque acá estamos tratando que la gente vote de manera informada, que nos basemos sobre información real y sobre información verificable, porque un policía y una experiencia en una comisaría no puede ser proyectada a todo el Perú y se sabe que la cantidad de delitos cometidos por los venezolanos no llega ni al 1, 2, 3% de lo que se Claro, que son fácilmente de visibilizar porque, bueno, Porque- te das cuenta de quiénes son Así es, y son así es. nuevos Exacto. y de pronto están operando en lugares donde No vamos a decir que no es un problema, ocurría. pero tampoco vamos a permitir que la información que no sea clara llegue al público. Pero por favor, continúe usted. Tiene Mi toda- muestra he partido de poder especificar el distrito y la comisaría en donde he podido realizar Un y caso corroborar específico, esta información. pero No, Pues, ¿qué estoy van a generalizando. hacer ustedes con los venezolanos? Cuéntenos. Perfecto. Nosotros no estamos o no somos o no tenemos una política de xenofobia, para nada, al contrario. Estamos abiertos a que vengan extranjeros al país y no solamente estamos hablando de los hermanos venezolanos, chilenos, ecuatorianos o lo que fuesen. Pero en Lo que concreto- queremos es que ingresen estas personas y nosotros realmente podamos tener una política migratoria nacional. Nuestra política migratoria nacional que se aprueba con el Decreto Supremo 015/2017 y que este plan se extiende hasta el 2025, lo único que le ha generado en estos momentos al Perú es una alta inseguridad ¿Qué ciudadana. le molesta esa política? Porque no pueden entrar delincuentes, ¿ah? No es que las puertas están abiertas para todos, o quiere poner muros de repente. Bueno, ¿Qué le molesta de esa política? Dígame, ¿qué parte no está bien? el capítulo específicamente que se habla del tema de seguridad ciudadana no está garantizando el Estado a través de esa política la seguridad ciudadana para todos los peruanos. Lo que yo propongo... No. Usted me No, estaba de la hablando de la política política migratoria y que no ha satisfecho las necesidades del país. Yo le quiero preguntar qué parte de la política migratoria no le parece bien. El artículo que se refiere específicamente al tema de seguridad ciudadana, ¿Qué dice? en donde no se especifica de manera clara cuáles son las condiciones que las personas que vienen de otro país deberían de registrarse. Lo que yo propongo es que las personas que vengan de otro país... Señor Soberón, Si me permites, permítanme, yo porque creo que hay acá muchas- hay mucha confusión. Sí, y eso puede llevar a una mala decisión a la población. Ni cortinas de humo ni miedos. El libre movimiento de las personas es un derecho fundamental hoy que se cumplen 71 años
términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más allá de eso, si una persona que tiene antecedentes penales, que tiene problemas Entra. legales, ¿puede entrar al país? No debería de entrar. Pero ese filtro no debería existe. entrar, me permite un Ese momento. filtro no existe. El asunto está ahora en aplicar la normatividad migratoria para aquellos que cometen delitos y son de nacionalidad distinta a la peruana. Y se les expulsa y se Robar acabó. tiempo, Patricia, con una pregunta al señor Moro que nos ha sorprendido con las estadísticas curiosas. Pero vamos- ¿Cuál es la situación del señor Luna, que fundó su partido? Creo que ha pedido licencia después de haber sido asociado con casos de corrupción que tienen que ver con Odebrecht. Así es, ¿Cierto? don Fernando. En la actualidad, el doctor Pepe Luna está con licencia indefinida en el partido. En estos momentos, él no participa en una reunión ni tiene alguna injerencia sobre alguna decisión política dentro del partido. Muy bien, una última pregunta para Karin García para cerrar con todos una última participación. Hay un punto que a mí sí me parece rescatable de la declaración que acaba de hacer el señor Mora. Los delitos menores, independientemente de quién los cometa, normalmente no son motivo de cárcel, y ojalá no lo sean, porque si no las cárceles revientan, ¿no es cierto? Pero tampoco hay ninguna ¿Qué política de trabajo comunitario, ¿no? Exactamente. A diferencia, en el Perú no se están aplicando otros modelos que sí son eficientes y exitosos. Yo tuve oportunidad de, por ejemplo, ver en vivo y en directo, estuve en Israel llevando una capacitación sobre seguridad ciudadana y sobre la intervención que tiene que hacer la municipalidad. Lo que tenemos que entender es las diferentes tareas que hay en los diferentes estamentos del Estado, en los diferentes poderes. Hay una labor que tiene que hacer el Ejecutivo. Nosotros, si la población nos da la confianza y llegamos a ser parlamentarios, tenemos que hacer algunas modificaciones legislativas, sí, pero para poder permitir que el Ejecutivo haga su trabajo. Y lo segundo que tenemos que hacer es fiscalizar. O sea, nosotros no nos podemos encargar de la implementación. Te puedo hablar de casos concretos. Mientras todo el país servía en mayor incidencia de casos delictivos, en San Miguel, donde me tocó participar como procuradora pública, el índice de criminalidad se redujo de 3.000 casos anuales a 250. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Pero hay que hacer trabajo focalizado y que cada uno haga su parte. Y que cada uno tiene que hacer su parte. Trataremos de volverlos a invitar porque la verdad que ha estado sumamente interesante la discusión. Les agradecemos muchísimo su presencia acá y focalizar bien lo que hay que hacer porque hay muchísimos problemas. Muchos problemas por resolver. Seguridad ciudadana, por supuesto, preocupación. ¿Cómo lo abordamos? Esa es la diferencia. Así es, 9:20 de la noche. Regresamos en un instante aquí en RPP Noticias, confianza por todos los medios.